Bien, bien, ¿usted? Todo bien. Bueno, les cuento que yo hice las preguntas de los temas que yo di, que me supongo que serán la mayoría del examen. Algunos muy teóricos y otros un poquito más para pensar, pero nada muy raro, no se enreden. Lean bien las consignas y las respuestas. Y cuando quieran, Doctora, arrancamos. yo recién acabo de entrar. ¿Usted dijo cómo es la modalidad del examen? Mira, yo no sé, pero lo que me dieron, lo que me dijo la doctora Miguel, no me aseguró, pero probablemente sea choice y algún que otro tema a desarrollar. Gracias, Doc. Bueno, ¿alguno quiere arrancar con... Bueno, esperamos un ratito más a ver si se conecta más gente. Y después si quieren arrancar con sus preguntas, a ver qué les queda duda y vamos charlando. Perdón que me mueva todo, pero tengo en la mano el celular. Profe, por las dudas le dijeron algo de si iba a haber oral. No, no me avisaron nada. Pero eh, sí, mientras se van conectando le puedo mandar un mensaje a la doctora Miguel y le pregunto. ¿Les parece? Bueno, aguante. Profe, y en el caso que le diga que hay oral, ¿le puede preguntar si arrancaría ya ese mismo día o recién el lunes? Dale, le pregunto. Ustedes rinden el viernes, ¿no? Sí, el viernes a las 14. Sí, hay oral y arrancarían la misma tarde. Gracias, doctora. De nada. Bueno, ¿alguno que tenga alguna inquietud? ¿Quieren, espera, prendo mi video de vuelta? ¿Quieren hablar de algún tema en especial? ¿Me quieren preguntar algo? Doc, ¿yo le puedo hacer unas preguntas? Por supuesto. Bueno, la primera pregunta es, en el MIR decía que en la artrosis, Ujú. decía que la primera articulación o la primera afección que iba a haber era la rodilla, y la segunda que es la raíz artrosis, que es el primer metacarpo falángico. ¿Eso está Ajá. bien? Sí, está bien, ¿Está bien? perfecto. Sí. Perfecto. La Pero otra acuérdense consulta que es... no, para ver, te hago un detalle. Sería raro que alguien te pregunte eso, ¿sí? Bueno, yo por lo menos si te pregunto, no te preguntaría cuál es la primera articulación que se afecta en la artrosis. Sí te preguntaría cuáles son las articulaciones que se pueden afectar en la artrosis y cuáles son las 3 características que afectan la DIF, que son las interfalángicas distales. Acuérdense, la IJ, la artrosis y la artritis psoriásica. Eso nos hace una gran diferencia de la artritis reumatoide, ¿sí? Que es una opinión muy reumatológica, pero bueno, están dando reumato. Si ustedes manejan eso, están más que bien, ¿sí? ¿Está? Sí, Doc. ¿Me permite hacerle otra pregunta? Por supuesto. Doc, en lupus nosotros dimos la clase con usted y bueno, él dijo que era muy importante que sepamos los criterios para biopsia renal y Ajá, los criterios más que nada de la clase 3, 4 y 5 porque son los que llevan el tratamiento más que nada. exacto. Bueno, usted también nos dijo que ya no se usaba más esta clasificación de los criterios que tenía
11 criterios, que en realidad son 11 criterios, que era lo del eritema, malal, rush discoide y No todas se esas usa cosas. más el de 1800 y pico, se usa mucho ahora el del SLIC de 2012 y hay uno de 2019, que en líneas generales lo que abarca es que divide en dos, antes los criterios allá de 1980, por darte un número, no me acuerdo si era 82, 83 o qué año, en una sola lista abarcaba todos los ítems. Y ahora lo que hace el SLIC de criterio divide mitad clínico y mitad serológico, ¿sí? Obviamente siempre, acuérdense, la anemia es hemolítica para criterio, pero la anemia más común del lupus es la anemia de trastornos crónicos. La plaquetopenia, la leucopenia, no la linfopenia, porque la linfopenia, eso no lo tratamos, pero la linfopenia entra como criterio de actividad, no de diagnóstico. Entonces, leucopenia, anemia hemolítica, plaquetopenia, afectación del sistema nervioso central, piel, ya sea agudo, rash malar, subagudo o crónico. Antes se usaba mucho las úlceras orales, ahora quedó un poquito más de lado, igual que la alopecia, igual es algo que siempre vamos a preguntar en el examen físico, si tiene el paciente. Bueno, obviamente lo nefrológico, después se pregunta, clínico no me acuerdo más, pero es como que lo mismo de siempre, afectación pleural con la afectación de los pericardios y la pleura, y después cuando se divide en serológico, ahí arranca. Los anticuerpos para SAF, la BDRL, la CUMS, bueno, el FAN, el DNA, el complemento bajo, y también, también incluye el SM, que le da importancia, que acuérdense que el SM es marcador de lupus, así como el RNP es marcador de enfermedad mixta. Después podemos tener un montón de discusiones que ya, eso ya lo dejan al especialista, pero en líneas generales el SM lupus, el RNP mixta, y para pensar que puede estar frente a un Sjögren, tiene que estar el Royal Lab. Si bien el Royal Lab puede estar en el lupus, pero si tengo un paciente con boca seca, FAN, Royal Lab, lo primero que pienso que es un Sjögren, por ejemplo. Bueno, la pregunta, Doc, más que nada es si está mal si le decimos esa escala de 11, porque es la que tenemos más fácil nosotros por los apuntes, digamos, que la tenemos más a mano, que creo que todos la Sí, está mal porque aprendimos. no se usa más. Ah, ok, ta. Es muy fácil acordarte del otro, porque es con lo que haces diagnóstico, y aparte, si bien no te van a preguntar qué es criterio de lupus, hay casos clínicos, ¿está? Así Dale, Doc. que, y bueno, y acuérdense del tratamiento para la nefritis lúpica, vamos a hacer, dependiendo el tratamiento no es igual para todas las afectaciones. Por ejemplo, si yo tengo una pericarditis, tengo una pleuritis, yo le voy a dar corticoide Doctora, creo que se Ajá, le ¿me cortó escuchan? un momento. Ah, listo, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ahora sí, yo por lo menos sí. Está. Entonces, el tratamiento de lupus va a depender de la afectación sistémica que tenga. Lo más común y lo que más debemos manejar todo, pero lo que más se va a preguntar en líneas generales en todos los ámbitos, siempre va a ser la nefritis lúpica, porque es algo muy característico del lupus. Entonces acuérdense que paciente con lupus, yo le voy a hacer un pulso, con nefritis lúpica le voy a hacer un pulso de corticoide, de metilprednisolona, por 3 días, que puede ser de 500 miligramos a 1 gramo. Después del tercer día, paso ese pulso que estaba haciendo en la vena, paso vía oral a 40 miligramos de meprednisona o prednisona, ¿sí? Esos dos tipos de corticoides podemos usar. Y ahí voy a elegir
un ahorrador de corticoide. ¿Por qué? Porque el corticoide es buenísimo, apaga el incendio, pero a largo plazo va a generar efectos adversos. Y eso yo lo tengo que mitigar con otro tratamiento. Y ahí estaríamos hablando de un ahorrador de corticoide y se divide en dos el tratamiento, como de inicio y de mantenimiento, ¿sí? De inicio dura por lo menos 6 meses, o de ataque, como le quieran decir, en líneas generales dura 6 meses y podemos usar ciclofosfamida 1 gramo, ¿sí? Que lo que más miedo le tenemos a la ciclofosfamida o más respeto es que puede dar infertilidad en las mujeres, ¿sí? Y puede dar citopenias, ¿está? Y obviamente las indicaciones de uso que tiene la ciclofosfamida, donde el paciente se tiene que hidratar muy bien, porque la acroleína puede generar hemorragia, una cistitis hemorrágica, ¿está? En las primeras horas de haber administrado. Entonces el paciente tiene que tomar mucho líquido y tiene que hacer muchas veces pis. Eso es una de las cosas de la ciclofosfamida. Después, si queremos hacer con otra medicación la inducción, o el tratamiento de ataque, puede ser micofenolato a dosis de 4 gramos, ¿está? O la dosis máxima que tolere el paciente. Todo esto por 6 meses, y a medida que van pasando estos 6 meses, yo voy disminuyendo en forma progresiva y según clínica del paciente el corticoide, pero mantengo el inmunosupresor ahorrador de corticoide. ¿Me siguen hasta acá? Profe, ¿puede repetir la dosis del corticoide vía oral? 40 miligramos como dosis máxima vía oral y después vamos a ir bajando. Gracias. Disculpe, Doc, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Entonces, ¿empezamos con el ahorrador cuando pasamos a la vía oral o cuando ya empezamos con la vía intravenosa? No, después que pasás a vía oral, deja pasar el pulso solito, son 3 días nomás. No te cambia. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Está? Una vez que hicimos los 6 meses, ya sea 1 gramo de ciclofosfamida por mes o le tuvimos 4 meses, ahí se cortó de vuelta. Estoy en la pieza, agarra mal internet. ¿Me escuchan bien? Sí, Doc, Profe. se le escucha. Ok. Entonces, una vez que nosotros hicimos los 6 meses, ya sea con ciclofosfamida 1 gramo, ya sea con 4 miligramos de micofenolato, 4 miligramos me importa la dosis de presentación, pero que sean, acuérdense que hay 2 tipos de micofenolato, el de 500 y el de 360. El de 360 tiene que por lo menos 4 comprimidos cada 12 sería, ¿está? Es una dosis equivalente al entonces, me perdí que estaba contando. Entonces una vez que hacemos los 6 meses, yo ya pónganle que a los 6 meses mi paciente ya debe estar con 10 miligramos de corticoide o menos, 8. Y ahí paso a la dosis de mantenimiento, que es un tratamiento que lo voy a hacer durante 2 años por lo menos, donde puedo pasar de ciclofosfamida a micofenolato a una dosis de 2 gramos, bajo a la mitad de lo que se usa para inducción. Puedo pasar de ciclofosfamida a micofenolato o de ciclofosfamida a acetoprina. ¿Está? Y si yo venía con micofenolato, puedo pasar de micofenolato a micofenolato, de micofenolato a ASA, o inclusive también puedo hacer mantenimiento con ciclofosfamida trimensual, cada 3 meses, que eso casi no se usa. ¿Está? Y eso mantengo por 2 años, obviamente esto es cuando el paciente es ideal y anda re bien, ¿sí? Debería mejorar la proteinuria. La proteinuria debe mejorar al 100% y lo ideal es que sí, pero hay veces que no mejora. ¿Por qué? Porque tienen un grado 5 en la biopsia y siempre va a ser perdedora de proteína, entonces se considera que a los 6 meses o al año de haber iniciado el tratamiento, si la proteinuria disminuyó, más del 50%, tenemos buena respuesta. ¿Está?
no porque siga con proteinuria, por ejemplo, arrancó con 5 gramos de proteinuria y ahora después de 6 meses o al año sigue con 1 gramo de proteinuria, respondió más que bien, ¿está? Lo que vamos a hacer es medidas antiproteinuria como el enalapril. Y no olvidarse que siempre va con calcio, vitamina D, si tiene anemia le damos vitamina B12, hierro, fólico, eritropoyetina, ¿está? Acuérdense, eso es tratamiento básico de paciente con falla renal, si es que el paciente llega a tener falla renal por el lupus. ¿Está? Después hay otra droga que se puede usar cuando el tratamiento es refractario, que es el rituximab. ¿Está? Doc, ¿Qué ¿me otro permite tema? hacerle otra pregunta? Sí, vos preguntás porque para eso estamos, así que aprovecha. Bueno, pero por ahí mis compañeros quieren preguntar y no quiero matar a preguntas. Bueno, que grite, el que primero grita, se le contesta, dale. Bueno. Doc, otra pregunta es, dicen que suele ser pregunta oral que pregunten cuáles son las vasculitis que afectan principalmente a pulmón. Y las principales, la de Chau-Strauss y la de Wegener, pero también la poliangiitis microscópica viene con hemorragia alveolar y todo eso. Si yo tengo que decir, digo Ninguna las es tres. principal. Escucha, Ok. ninguna es principal, todas pueden afectar, así que las 3 vasculitis ANCA afectan pulmón. Está bien, es una pregunta, una respuesta más que bien contestada. Está, las tres entonces, no solo la de Tres. Chau-Strauss y la de Wegener. Las 3, la PAM, Perfecto. la EGPA y la PGA. Ajá. Bien. Doc, y la otra pregunta es, ¿entra la parte de terapéutica en esta era? Porque nosotros hemos entendido que después tenemos otra era de terapéutica que no nos van a preguntar ahora. O sea, nos preguntan los tratamientos, obviamente, pero como que tenemos entendido que no es exclusivamente terapéutica las preguntas también acá, como saber todo sobre el fármaco. Si usted nos dice que sí, nos ponemos a leer más, y si no, se deja para la era que supuestamente hay después. No sé, pero yo preguntas de terapéutica hice. Ah, Pero bien, nada, bien. nada que no hayamos hablado. Perfecto. Yo Muchas ya hice gracias. la terapéutica mía y las de reumato ya hice todas. Ok. Y otra pregunta, ¿es con piso como en hemato o vamos todos a oral? ¿Sabe cómo es el manejo? No, no me dijo eso. Está. Bueno, muchas gracias. No de nada. ¿Algo más que quieran? A ver, Doctora, yo les hago una pregunta. Sí. una pregunta. ¿En la mesangial mínima le damos enalapril o en esa le dejamos como expectante nomás? No, siempre en enalapril. Desde el comienzo, entonces, enalapril. Sí, Está. sí. Gracias. No de nada. Bueno, yo les voy tirando así como tips para que repasen. Vasculitis ANCA, obvio. Los tipos de causas que pueden generar artritis cristálicas, ¿sí? Nosotros hablamos de 2, pero acuérdense que también está, clínicamente es todo lo mismo, pero hay diferencias en el líquido, ¿sí? Cuando uno va a mirar el líquido articular y la birrefringencia, si tiene o no tiene, y la forma que va a tener el cristal. Entonces podemos hablar de oxalato de calcio, pirofosfato de calcio, urato monosódico. Ni hablar del tratamiento de la artritis reumatoide, eso están sabiendo, ¿no? Profe, ¿puede contarnos sobre el tratamiento otra vez, por favor, y de la artritis reumatoide y sobre la artritis reumatoide juvenil, el tratamiento? El tratamiento de la artritis juvenil o de la artritis reumatoide es bastante parecido. La única diferencia es que hay fármacos que no están aprobados en niños, por ejemplo la leflunomida. Entonces,
pacientes, yo le voy a hablar ahora de lo que es artritis reumatoide. La artritis reumatoide o cualquier tipo de artritis, no importa si es reumatoide, si sea juvenil, si es por lupus, o en un paciente con, no sé, con esclerodermia o Sjögren, no se usa más de 10 miligramos de meprednisona, ¿está? Ese es el primer escalón asociado a los analgésicos. El segundo escalón va a ser adicional un DIMARS o un ahorrador de corticoide que me permita a mí el control de la enfermedad y poder empezar a bajar el corticoide. A la cabeza y nuestro caballito de batalla es el metotrexato, ¿está? Que puede venir oral, subcutáneo o intramuscular. Generalmente uno empieza oral con 15 miligramos y va controlando mes a mes, ¿sí? Porque no tiene un efecto inmediato, hay que darle tiempo, es como plantar una semillita y esperar que crezcan las raíces. Entonces yo voy a ir controlando con laboratorio y examen físico cómo va evolucionando el paciente mes a mes, el primer tiempo hasta poder llegar a la remisión de la enfermedad, y eso significa no tener actividad inflamatoria y tener un laboratorio compatible con la normalidad. ¿Me siguen? Porque se me conecta y se me desconecta internet. No sé si me escuchan bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, yo le voy agregando el DIMARS, que es el metotrexato a la cabeza, ¿sí? Puedo empezar por Leflu, puedo empezar por otra cosa, pero siempre reumatólogo que ustedes hablen va a arrancar por metotrexato, 15 miligramos, y voy aumentando, y voy controlando el hepatograma. El metotrexato siempre asociado a ácido fólico porque da anemia, ¿está? Porque acuérdense que el mecanismo de acción del metotrexato es análogo al ácido fólico, entonces si yo no le doy ácido fólico, entra y ocupa el ácido fólico de mi glóbulo rojo y me genera anemia. Entonces, yo pongo 15 miligramos de metotrexato y mes a mes, idealmente lo voy controlando y voy bajando el corticoide y voy llevando o a dosis óptimas de metotrexato o le dejo en 15, dependiendo cómo esté el paciente, ¿sí? Hay pacientes que tienen una artritis que es de muy fácil manejo, yo le voy sacando rápido el corticoide, y eso uno también hace con la experiencia de saber el momento, o sea, si el paciente va a ser respondedor rápido, entonces uno puede hacer una bajada rápida de corticoide. Yo en 2 semanas le puedo dejar 5 corticoides y le dejo con 15 o poquito, voy aumentando, de 15 voy a 20, de ahí planteo pasarla a subcutáneo que tiene mejor como biodisponibilidad, o le llevo a dosis máxima 25, si con eso yo no logré suspender el corticoide y mitigar la actividad de la enfermedad, puedo plantearme hacer un tratamiento combinado con leflunomida, ¿está? O sulfasalacina, ¿sí? Inclusive yo puedo tener sulfa, leflu y metotrexato todo en el mismo paciente. Pero acuérdense que la sulfasalacina solita no sirve porque no ha demostrado que retrase la progresión de las erosiones, que es lo que hace la enfermedad, generar erosión en el hueso. Entonces yo quiero inhibir totalmente la erosión para que no se deforme, ¿está? Y que el paciente no tenga discapacidad. Y si no retrasa, perdón, para les termino de redondear esta idea. Si no retrasa la erosión es porque no termina de desinflamar del todo, ¿sí? Porque mientras esté inflamado, se está rompiendo el hueso. Sí. Perdón, entonces, de primera línea el tratamiento sería el corticoide, que usted había dicho, el naproxeno, junto con el corticoide, la meprednisona. Arrancamos directamente, porque se cortó esa parte, o al mí al menos, con dosis máxima. No, ¿de qué? ¿De metotrexato? No, de prednisona, del corticoide. ¿Y cuáles son las dosis máximas? ¿A qué te referís? ¿A Porque los 10 miligramos? Claro, porque tengo anotado de 8 a 18 miligramos, por eso. No, 18 no, es de 8 a 10. Yo personalmente arranco siempre 8 miligramos. Si el paciente es re diabético, no quiere tomar corticoide y te pone los 1000 peros, yo por ahí puedo llegar, y no está tan inflamado porque los pacientes vienen hecho pelota, puedo llegar a plantear usar 4 miligramos en paciente diabético o paciente que tenga, no sé,
o esclerodermia para cuidar. Acuérdense que el corticoide en los pacientes con esclerodermia genera crisis renal esclerodérmica, así que tengo que tener cuidado. Si no, yo siempre le arranco 8 miligramos. Porque acuérdense que 8 miligramos de meprednisona. Porque después, si bien la meprednisona también podemos conseguirla en 10 miligramos, pero tendríamos que partir la pastilla porque viene 40, la prednisona viene de 10 entera. A mí me gusta mucho más la meprednisona viene de 8 entera, ¿sí? Y si yo quisiera tomar 10 de meprednisona, tengo que comprar la de 40 y partir en 4. Y cada triangulito vale 10, ¿se entiende? Y después, la que sí viene entera de presentación de 10 es la prednisona de marca Metilpres, que no es que no me gusta, sino que soy más de la meprednisona para el tratamiento de la artritis. Y sí, vamos a ponerle que 8 o 10 la dosis máxima que le podemos dar para algo articular. Yo le arranco la dosis máxima entonces. Pero tené cuidado al decir dosis máxima, porque se puede dar a confusión y pensar que estás hablando de 1 miligramo kilo y ahí está mal. Está, Doc. Gracias. Bueno, entonces una vez que yo arranqué el tratamiento con DIMARS o ahorrador de corticoides, voy viendo la evolución del paciente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el paciente ande re bien, o que a pesar del tratamiento combinado, el paciente sigue activo, yo sigo con corticoides, entonces yo me tengo que plantear el tratamiento biológico. Y para elegir el tratamiento biológico voy a tener algunas características que tiene el paciente para definir cuál es el mejor o el que menos problema de salud o efecto adverso le va a traer. Si el paciente tiene, obviamente al paciente le tenés que preparar, ¿no es cierto?, para la inmunosupresión, pídanle laboratorios, FP, factor reumatoideo, FAN, serología viral, PPD, radiografías. Si tiene, por ejemplo, un paciente que tiene FAN 1 en 640, la verdad que yo no elegiría un anti-TNF porque el anti-TNF tiene alto riesgo de generar un lupus-like, ¿sí? O sea, yo le estaría generando una enfermedad de origen farmacológico tipo lupus al paciente. Entonces yo me voy por hacia otro lado, ¿está? Si yo tengo un paciente que tiene diverticulitis, yo no le pondría un tocilizumab porque sé que el tocilizumab genera perforación intestinal. ¿Ah? Si yo tuviera un paciente que tiene una uveitis, o sea, una inflamación de la uvea en el ojo, yo sé que el único que puede recibir es el adalimumab, un anti-TNF. Si tengo una paciente embarazada, el único que puede recibir es el certolizumab pegol, ¿está? Dependiendo de la característica del paciente es el biológico que voy a elegir. Pero en líneas generales pónganle que tengo un paciente que la verdad que no tiene FAN positivo, no está embarazado, no tiene diverticulitis, no tiene uveitis, puede recibir cualquiera de los biológicos. Yo generalmente se debe empezar, eso no está escrito en ningún libro, pero lo que uno hace siempre es arrancar por un anti-TNF, ¿está? Acuérdense que eran 5 en la familia, dependiendo cuál, puede usarse por semana, cada 2 semanas o mensual, ¿está? Y con eso vamos a esperar su acción al mes ya hace efecto, pero para decir que funcionó tiene que pasar de 3 a 6 meses, ¿está? Una vez que el paciente anduvo bien con el biológico, yo empiezo al mes del paciente, si el paciente anda bien, yo lo primero que voy a intentar sacarle es el corticoide, que jamás se saca de una, se va haciendo un descenso paulatino hasta llegar a dosis bien bajitas, y ahí suspendemos. Y si el paciente venía con tratamiento combinado con leflunomida, metotrexato, yo lo primero que hago también, acompañado al descenso de corticoide, le saco la leflunomida, por ejemplo. ¿Está? Acuérdense que hay pacientes que pueden pasar a biológico porque hacen hepatotoxicidad, o sea que ya no venían, o sea, la idea del biológico es que no tengan que recibir o requerir
el uso de metotrexato. Eso yo les nombré que hay medicaciones biológicas que demostraron ser eficaces como monoterapia, que no necesitan el metotrexato asociado. Entonces, yo tengo un paciente que me hizo falla a metotrexato, no es falla, ¿cómo es? Efecto adverso o hepatotoxicidad, que es lo que más habitualmente puede pasar. Yo voy a elegir una droga que se pueda usar como monoterapia. Ejemplo, abatacept, tocilizumab, tofacitinib, ¿está? Profe, Sí. ¿cuál era el punto de corte a tener en cuenta para no generar un lupus-like con respecto al anticuerpo? O sea, para no En usar un realidad dosis no hay un punto de corte, no hay un punto de corte. Pero en líneas generales, si vos tenés un PAN 1 en 320, vas a estar atenta, pero no le tenés miedo. Si yo tengo un paciente, eso no está tampoco en los libros, pero si yo tengo un paciente con un PAN mayor a 1,640 y yo a ese no le pongo anti-TNF. Me ha pasado tener una paciente 1,80 que es negativo, el punto de corte para empezar a hablar de un PAN positivo y me hizo un lupus like igual con certolizumab peor. Disculpe, Doc, profesora. perdón. Sí. Le consulto. Entonces, ¿es el mismo tratamiento tanto en la ventana de oportunidad como cuando es crónico? ¿O se modifica el tratamiento? No, no se modifica. Lo que te da la ventana de oportunidad es mayor control de la enfermedad a tiempo, ¿sí? Y evitar las erosiones, ¿sí? Porque si estamos hablando de un paciente crónico, probablemente sea un paciente que ya tiene erosión. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Doc, ¿usted podría seguir diciendo qué temas son como lo que tendríamos que tener muy específico que dijo la vasculitis ANCA, dijo lo de la diferencia en el líquido articular, dijo el tratamiento de artritis reumatoide? No sé, y ahí se le cortó a usted para preguntarle algo. Si usted podría Y seguir todo diciendo. lo que es, ¿cómo era? Bueno, esclerodermia. Las diferencias, los diferentes tipos de presentación de esclerodermia. ¿Qué más? Ahora estoy pensando. ¿Qué otro tema yo di? Espondilitis anquilosante. Las Bueno, eso es cero una cero negativas. negativa, esa deben saber, sí, sí, sí. Esa repasen. Ujú. Repasen más, sí, fíjense que al principio de la clase lo que yo les hablo en líneas generales que comparten como grupo todas estas enfermedades, por qué las hace, o sea, qué las hace familia y qué las diferencia de, por ejemplo, una artritis reumatoidea, que el HLA, la uveitis, la dactilitis, la entesitis, la artritis, la psoriasis, ¿está? Bueno, ese tema repasen porque es un tema troncal, es importante. ¿Qué más? ¿Ya pensaron si les dan a elegir qué tema hablarían? Usted dijo artritis reumatoidea, por las dudas, no. No, ¿Para hablar? No, sí, artrosis no. Artrosis no, artritis reumatoidea, por supuesto. Temón. Pero la artritis reumatoidea tienen que decir los criterios de clasificación, obviamente la definición, que le gusta más, mayor predilección por el sexo femenino, los criterios de clasificación que afectan articulaciones de pequeño calibre, con los que vamos a buscar en el laboratorio, cómo vamos a iniciar el tratamiento, está más que bien hablado, ¿eh? Doc, ¿y si se elige vasculitis, les tengo que decir todo o puedo elegir, por ejemplo, la de pequeños vasos, la de mediano, la de grande? O sea, No, empezando con la eso es lo que yo definición les dije, principal. no elijan, por eso, no elijan vasculitis, elegí Ah, uno de las vasculitis. Si ok. vos querés, o sea, vasculitis ANCA es un muy buen tema, ¿está? Decís que obviamente que es la vasculitis, la inflamación de los vasos, va a afectar a pequeños vasos, hay 3
tipos, y ahí vos vas hablando de los anticuerpos y qué, más o menos qué clínica da cada una, y cómo tratás, si haces biopsia o no. ¿Está? Profe, Bueno, después, por disculpe, ejemplo, acuérdense que todo lúpico debe tener hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador, que no es inmunosupresor. Profe, una pregunta, ¿los pulsos Sí. cuando hay UIP, en artritis reumatoide, son de 1 gramo por día por 3 días también? Sí, se puede hacer de 500 a 1 gramo. La Ajá, idea siempre es darle la menor dosis de corticoide posible para obtener un beneficio. ajá. Y después de los pulsos seguimos con 40. Con 40 Sí. de corticoides. Ajá. Ajá. Y obviamente le vas a poner un biológico, que puede ser ciclofosfamida, pero acuérdense que no cubre articular, así que la idea, obviamente, como yo le había contado, la industria rápidamente buscó la beta económica y plantearon que se puede usar rituximab, se puede usar abatacept, ¿sí? Ajá. Se puede usar tocilizumab también para pulmón y que cubre también articular. Ajá. Bueno. profe, una pregunta. Con respecto al tratamiento de la artritis reumatoidea juvenil, ¿hay algo que tengamos que tener en cuenta, además de que la leflunomida no se usaba en niños? Y bueno, dependiendo del tipo, sobre todo la que más se diferencia es cuando hay uveitis, que sí o sí hay que darle biológico, el adalimumab, y hay que tener en cuenta que la sistémica se trata como una enfermedad estil del adulto, que eso no se dio, pero es una enfermedad que genera rash, fiebre, poliadenopatías. A veces casi que ni tiene artritis, tiene más síntomas sistémicos, y ahí se le da tocilizumab, anti-interleuquina 6. A ver, le puedes dar metotrexato, corticoide, pero si no funciona, tocilizumab. O sea, a la sistémica vos no le vas a poner un anti-TNF, no le vas a poner un etanercept, no le vas a poner una adalimumab. ¿Está? Gracias, doctora. De nada. Bueno, y acuérdense que qué controles tienen que tener los pacientes con AIJ, ¿no? Todos los pacientes con AIJ, ¿a dónde deben ir a hacerse un control sí o sí? Al Al oftalmólogo. oftalmólogo. Eso, dale, ahí ya va a probar una pregunta. ¿Algo más? ¿Algún otro tema? Tírenme así Profe, yo voy charlando porque profe, respecto a los criterios de Takayasu, ajá, ¿EULAR o ACR? están los nuevos, Adular ACR. Bien, y en el caso de la artritis reumatoidea, ¿EULAR? No, fíjate que también están los nuevos, los últimos que yo les di, que va sumando puntos, que incluye el CCP, el factor reumatoideo, el tiempo de evolución si menor o mayor a 6 semanas, el número de articulaciones, cuanto más articulaciones pequeñas, más puntos hacen el diagnóstico. Esos son criterios combinados de ACR regular. Ah, perfecto, perfecto. Porque si no estaban los viejos que eran de ACR, que era también de 1800 y algo, 1980, perdón, que ahí deja fuera a los pacientes que tienen enfermedad de nuevo, ¿entendés? O sea, nuevita, de reciente diagnóstico. La idea antes era que vos llegue todo doblado para que te hagan el diagnóstico. Lo mismo pasa con espondiloartritis, que ahora se empezó a manejar hace un tiempo la definición de espondiloartritis axial no radiográfica, que eso quiere decir que un paciente tiene dolor lumbar inflamatorio, eso todos tienen que estar sabiendo, ¿eh? Dolor lumbar inflamatorio, cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las características del dolor lumbar inflamatorio? Y yo le hago una radiografía y la radiografía me viene normal.
pero tengo reactantes de fase aguda elevado y una clínica compatible con maniobras de sacroiliaca positiva, y no por eso yo voy a decir que no tiene una enfermedad de las mías. Entonces ahí ingresa y se empieza a descubrir que la resonancia sirve para ver el edema óseo. O sea que todavía no hay erosión y la idea es esa, que el paciente no llegue a la erosión y nosotros le podamos dar un tratamiento y un diagnóstico. Perfecto, profe, gracias. Lean bien cuando ustedes, me pasó cuando estando en el oral, por ahí cuando uno habla de falla renal, tengan idea del manejo de la falla renal, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de biopsia? ¿Qué podemos encontrar como parámetros de actividad, como semilunas, bueno, necrosis, cariorrexis, por ejemplo, necrosis después que nos habla más de cronicidad en la biopsia, la fibrosis? Eso está en una de las diapos posterior de lupus, hay un cuadrito, búsquenlo y pueden repasar. Esclerodermia, ¿se acuerdan las diferencias, no? Que está la esclerodermia difusa, todos son esclerosis sistémica. Y después tenemos las subcategorías como la esclerodermia difusa, donde hay en forma difusa compromiso de piel, y va a predominar mucho la afectación de la cara, con la nariz en pico de pájaro, la microstomía, la piel tensa, afectación intersticial a predominio, pero se relaciona más que nada, perdón, a la esclerosis 70, en líneas generales. Después tenemos la esclerodermia limitada, que es limitada a manos, se asocia muchísimo al fenómeno de Raynaud, ¿sí? Acuérdense, y genera más hipertensión pulmonar y asociado al centrómero, y si bien está en desuso, pero le va a quedar esa etiqueta del CREST, que son la calcinosis, el Raynaud, la alteración del esófago, del esfínter esofágico inferior, las telangiectasias, la esclerodactilia. Y después tenemos las localizadas, que son la morfea y la ensable. Después, ¿qué otro tema hablamos? Profe. Bueno, hablamos de... Sí. Profe, Ujú. no, que ahí diferenciar en la esclerodermia cuando da la fibrosis pulmonar que te da una NSIP y en cambio la artritis reumatoidea te da la UIP. Exacto, muy bien. Y después, miren, hay preguntas que son así muy teóricas, que son muy de libros, que elija, marque la correcta y no sé. El cielo es verde, rosado, celeste, ¿tá? Y después hay preguntas donde se les da un caso clínico y ustedes donde tienen que elegir la mejor opción, ¿está? O sea, la opción más correcta, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una vasculitis ANCA. O sea, tienen alta sospecha que tengo vasculitis ANCA y yo ingreso con el riñón tronado. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Me biopsiarían primero o me iniciarían tratamiento? Y me van a hacer tratamiento. Exacto. O sea, la biopsia no se ve frenada por el tratamiento. Yo le puedo largar 3 pulsos de corticoide y la biopsio. Hasta un mes después puedo usar la biopsia aunque haya iniciado el tratamiento, ¿está? Ustedes sí o sí inician. Muchas veces no podés hacer biopsia, tenés que tratar a ciegas, así que si tienen alta sospecha clínica, ustedes tienen que tratar, ¿está? Doc, le vuelvo a hacer otra pregunta. Cuando vemos CARI y injuria renal en lupus, ¿se pide primero el full house de anticuerpo y después la biopsia renal? No, porque el full house viene asociado a la biopsia renal, porque cuando vos haces la biopsia renal, el patólogo ve el pedazo de riñón que vos le estás mandando y a su vez hace inmunofluorescencia, o sea, tiñe y ve si hay depósitos en la inmunofluorescencia
estos anticuerpos, sí, vamos a decir, no es anticuerpo, pero de este material que sea el C3, el C4, el C1Q, la IgG, IgM y el fibrinógeno, ¿está? Si hablamos del full house, es una descripción del patólogo, ¿sí? Pero si yo tengo un full house o tengo depósito de muchos complejos inmunes, que son estos que le estoy nombrando, es una biopsia de lupus hasta que se demuestre lo contrario, que eso hace la gran diferencia con las biopsias de las vasculitis ANCA, que son pausinmune. ¿Qué quiere decir? Que no hay depósito de inmunocomplejo, ¿está? Gracias, Doc, gracias. No. Profe, una consulta. Con respecto a la osteoporosis, uno de los criterios para iniciar el tratamiento dice tratamiento prolongado de glucocorticoides, pero prolongado se refiere a una que sea un tratamiento que haya sustitución total o un tratamiento que dure más de 15 días a 3 meses. No. Un tratamiento prolongado se considera, a ver, yo no sé lo que les dio la doctora, pero les cuento lo que yo sé. Obviamente ella es más experta que yo, pero nosotros consideramos una dosis acumulativa mayor de 7,5 por más de 3 meses ya como riesgo para osteoporosis. Muchas veces, si yo tengo una nefritis, también se plantea esto. Por ejemplo, en la artritis reumatoide o en la artritis no vamos a usar 8, pónganle, ¿sí? Se supone que yo dentro de 3 meses con 8 ya le debería estar sacando si actuó bien y si el paciente viene a control y todas las cosas bien, no haría falta. Pero se plantea, por ejemplo, en pacientes, una vasculitis ANCA que está con una hemorragia alveolar y está escupiendo sangre, yo le voy a poner altas dosis de corticoides, sé que un buen tiempo va a permanecer con altas dosis de corticoide, yo ya me puedo plantear, inclusive iniciar con ivandronato y evitar la resorción ósea. ¿Está? Ivandronato, risedronato con algún antirresortivo y ya tratar al paciente. ¿Por qué? Porque mucho se usa el FRAX, que no sé si habrán hablado, que es un índice de riesgo de fractura del paciente. ¿Está? Si vos no tenés densitometría para calcular la densidad ósea del paciente, vos podés hacer mediante el FRAX un estimativo de cuánto riesgo tiene de fractura el paciente, por uso de corticoides, por menopausia precoz, por algún uso de algún tratamiento específico como hidroclorotiazida, por ejemplo, para dar un ejemplo. Si es sedentario, si es gordo, si es hipertenso, y todo eso te da un riesgo de fractura, ¿está? Sí, Doc, gracias. Yo incluso creo que la doctora Miguel se está manejando con el FRAX para iniciar el tratamiento porque por esa zona no hay densitómetro. Doctora, entonces más de 7,5 por 3 meses o más le damos bifosfonato para evitar la osteoporosis. No digas edad. Vos decirle se puede plantear el tratamiento. Podría dar. Ajá, se podría dar y obviamente vos antes de darle ivandronato rápidamente, primero tenés que acordarte, se tienen que acordar esto. El calcio lo tenemos que aportar, ya sea con comida o con medicación. Pero el calcio se absorbe en intestino. Pero ¿quién le abre la puerta para que se absorba? La vitamina D. Ajá. O sea, si yo no tengo vitamina D para arrancar, no sirve. Entonces, primero que nada, yo qué hago es dosaje de vitamina D y le llevo a valores normales, ¿sí? Ajá. Entonces yo le doy aporte de vitamina D, dependiendo, generalmente menor de 30 hablamos de insuficiencia de vitamina D. Entonces se puede plantear una carga de vitamina D que se le da una ampolla o una cápsula de 100.000 unidades por 15 días, o sea, cada 15 días por 2 meses, ¿sí? Ajá. Y de ahí hago un mantenimiento mensual, puede ser o una ampolla o una cápsula mensual o 7 gotas semanales de vitamina D en una rodaja de pan. Uh-huh. ¿Está?
Ajá. Una vez que yo tengo valores normales de vitamina D, yo ahí me estoy asegurando que la vitamina D le está invitando a pasar al calcio por el intestino y ahí ingresa a nuestro cuerpo. Entonces ahí es que yo le voy a dar el antirresortivo, ¿sí? Que es lo más común, pero ahora les hago una salvedad. El antirresortivo, sea ivandronato, clorhidrato, alendronato, para que vaya, agarre este calcio y lo guarde en el hueso. ¿Está? Ujú. Pero es un poquito más complicado la osteoporosis porque hay que estudiarla y ver en qué fase está la osteoporosis y si no es secundaria, por ejemplo, a un hiperparatiroidismo, hay que ver la PTH, hay que ver los resortivos, tenemos, ay, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Ay, no me sale, hay dos para marcar formación ósea y para marcar resorción. ¿Qué me sale? El beta cross labs es Formación uno. osteocalcina Ujú. Entonces, y la si yo FAL. tengo un beta cross lab, mi paciente viene con una densitometría que tiene osteoporosis. Ujú. Yo le pido un beta cross labs y el beta cross labs me da normal. Eso me quiere decir que ya no está rompiendo el hueso, o sea, que probablemente ya haya roto todo, entonces que yo le dé un antirresortivo no va a servir, ¿está? Lo que Ajá. yo por ahí tengo que plantearme ahí es un tratamiento que sea formador de hueso, Ajá. ¿está? Periparatide. Exacto, correcto. Por eso hay que fijarse bien en qué fase está. Ajá. No es que todo es ivandronato. Después, obviamente, el efecto adverso más temido de los antirresortivos es la necrosis ósea mandibular, Ujú. que también lo da el denosumab, ¿sí? Pero Sí. es tan raro, o sea, corre más riesgo de fractura que de tener esto. Lo que sí hay que tener cuidado y darle la recomendación en caso de una extracción o una manipulación del hueso cuando el paciente se va a hacer algún arreglo dentario. Es muy común en el día que el odontólogo no le quiera tocar la boca al paciente. El tema es que tenés que suspenderle 8 meses para que vos puedas limpiar esta medicación del cuerpo. La otra vez me pasó que yo tengo una paciente que viene con osteoporosis. Yo cuando son osteoporosis pura, la verdad que prefiero enviárselas al endocrinólogo y que le haga un buen perfil fosfocálcico y vea la causa. A mí no es que me re gusta la osteoporosis. Sé, no lo básico, sé bastante, pero no me considero experta. Bueno, y la señora, fíjense, la hija estudiaba odontología y cuando se le planteó el antirresortivo, puso el grito en el cielo y dijo que no, y que ella que es una medicación antirresortiva también, ¿sí? Que también da necrosis, o sea, mandibular y se usa cada 6 meses y después sí o sí lo tenés que asociar a algún ivandronato, algún risedronato. Entonces, fíjense que tampoco la hija estaba muy bien en tema para recomendar a la mamá qué usar, pero la señora vino con esa idea y no se la podía sacar. ¿Me entendieron lo que les quise transmitir? Sí, profe. Entonces ustedes eso tienen que saber porque les puede llegar a preguntar. Después un tema que es re lindo hablar para mí es la polimialgia reumática, que se asocia a la arteritis de células gigante, que también es un lindo tema, es cortito, es fácil. Acuérdense, en pacientes mayores de 50 años, cefalea, claudicación intermitente, mandibular, eh, genera más bursitis, pero con limitación de la cintura escapular y pelviana, con dolor, reactante facial aguda elevado. El tratamiento es el corticoide, 8 miligramos por 2 años, es la única enfermedad que se cura, la polimialgia, ¿no? Y que se puede asociar ¿cómo se llama? A la arteritis de células gigantes, que es una vasculitis de grandes vasos que va a afectar sobre todo la temporal, puede dar aortitis y genera la ceguera, que es una de las causas de las urgencias en reumatología. Obviamente usted rémenla un poquito más, ¿no? Yo le estoy haciendo rapidito un resumen, pero fíjense que no es difícil. Ustedes dirían, sí, usted sabe por eso, pero es un tema que es llevadero.
Doctora, una pregunta. ¿El halopurinol en la gota, si el paciente ya venía tomando, se suspende cuando hay una crisis aguda o se le sigue dando? Si ya No, venía tomando. se le sigue dando, se le sigue dando. Bueno, Pero si el paciente no tiene halopurinol, no le vas a arrancar en actividad, en gota aguda. ajá, ¿Está? sí. Y doctora, los anticuerpos, cuando pedimos, ¿cómo pedimos? ¿Panel de anticuerpos se dice o cómo es? ¿Qué anticuerpo? En Todos, por general, ejemplo, si quiero pedir varios. O pido el anticuerpo en específico. tienes que pedir específico, porque no hay un panel de anticuerpos. Y aparte hay un si vos decís anticuerpo, panel de anticuerpo, ¿de qué? O sea, hay miles de especialidades. Muchos dicen el colágenograma, que a mí me duele el oído, no se dice inmunoserología, y vos tenés que aclarar. Y como yo siempre les digo, no van a pedir la parrillada inmunológica. Si yo te digo, estoy pensando que el paciente tiene una artritis reumatoidea, te pregunto, ¿qué anticuerpo le pedís? ¿Qué le pedirías vos? El factor reumatoide, el CCP. Perfecto. Con esos dos ya basta. O sea, sí, Ajá. yo siempre yo tengo alguna mañita que le voy pidiendo otras cosas, pero porque yo ya me voy preparando la cancha, pero que vos des esa respuesta está perfecta. Ajá. ¿Entendés? No le vas Sí. a pedir vasculitis ANCA a un paciente que tiene una artritis reumatoidea, pero vos me diría, pero no sé qué tiene. Con la experiencia vos te vas a dar cuenta. Ujú. ¿Sí? Sí. La vasculitis ANCA no viene solamente con artritis, viene con otras cosas. Ajá. Profe, de las Sí. reumáticas, ¿son más comunes en nombre artritis psoriásica, dermatomiositis, Behçet, espondilitis anquilosante, fibromialgia, artritis idiopática juvenil y cuál más? ¿Cuál se puede ¿Que agregar? son más que? Más común, más frecuente en hombres. Mira, cualquier enfermedad puede afectar al hombre, pero por ahí, en líneas generales, todas son más comunes en mujeres. Pero sí, la artritis psoriásica se puede dar más en el hombre, el Behçet también, sobre todo la seronegativa se da más en el hombre, las artritis reactivas y todo. Si a eso iba tu pregunta. Eso igual no te van a preguntar. No, le pregunto justamente porque fue una pregunta de examen que se le hizo a un compañero. ¿En serio? Es media polémica. Bueno. Preguntan cada Por cosa, eso la profe, pregunté. que todo pueden preguntar. Qué raro que no me avisó a mí para tomar examen. Bueno. ¿Algún otro tema? ¿O alguna otra pregunta, alguna duda? Profe, en la de células gigantes, cuando Ujú, había maurosis, ¿se le ujú. daba tocilizumab como ahorrador? Sí. Sí, ajá. Y ¿el metotrexato se podía dar como ahorrador en las de células gigantes o no? Si no Mira, tiene amaurosis. sí se podría. Ajá. Mira, justo me les cuento un caso. Me vino a ver un paciente. Les cuento porque no todo a veces es de libro, ¿sí? Ustedes igual traten de contestar preguntas de libro, ¿se entiende? Porque yo les puedo aceptar el metotrexato, pero si alguien no está en el tema y no lo hace diariamente, les puede decir que está mal, porque eso no dice el libro, ¿sí? Pero fíjense, yo tengo una paciente que me cayó ahora 90 años, que en octubre del año pasado tuvo ceguera a un ojo. Se fue al oftalmólogo y el oftalmólogo me la manda asumiendo que puede ser una artritis de células. Una eritrea y una PCR un poco elevada, 40, y una PCR de 12 para un punto de corte de 5. Tampoco es una locura, inclusive puede estar aumentado por la edad y porque es obesa. Pero bueno, el examen físico, yo le reviso todo, y la señora tiene una limitación en el arco del brazo, o sea, para levantar,
que parece más afectación del supraespinoso. Pero bueno, obviamente amerita que confirme si tiene afectación del supraespinoso todo y me planteo obviamente el diagnóstico de ACG. Si yo soy criteriosa, la señora en su momento, dentro de las 24 horas de haber de haber perdido la visión en el ojo, debería haber recibido corticoides para cuidar a este ojo, ¿tá? La señora nunca recibió corticoides y viene ahora sin ningún síntoma, más que por ahí una leve limitación de la cintura escapular que la mandé a estudiar. Entonces, ustedes me preguntan, ¿qué yo hago? ¿Le lleno de corticoides a una señora de 90 años que le voy a generar mayor comorbilidad? Y la verdad que no. ¿Sí? Le pongo tocilizumab a una señora de 90 años, no porque no se merezca por la edad, ¿eh? Estamos hablando riesgo-beneficio, porque la familia me plantea que ellos quieren darle calidad de vida. Entonces, yo con mi tipo de medicación que es tan agresiva en un paciente añoso que tiene alto riesgo de infección, alto riesgo de herpes zóster y todo, igual ellos saben, los riesgos corremos, sin tratamiento corremos igual. Entonces, lo que yo les planteo a ellos es ponerle una dosis chiquita de corticoide tipo polimialgia reumática o variar entre 8 a 20 como un tratamiento más casero, ¿sí? Y asociarle metotrexato como ahorrador de corticoide, porque la señora ya no perdió la vista del otro ojo, no sé si lo llegue a hacer. Le pedí un Doppler de arteria temporal y le planteé la biopsia, que obviamente yo sabía que me iban a decir que no, pero obviamente es su derecho y es mi obligación poder plantearla con el riesgo de que la biopsia venga negativo y no quiere decir que no tenga la enfermedad, porque acuérdense que da una lesión parcheada, por eso tiene que tener 2 centímetros la biopsia de temporal, ¿está? Entonces yo a esta señora sí le voy a, si yo la termino de asumir como una arteritis de células gigantes, sí le voy a poner metotrexato y le voy a poner una dosis chiquita de corticoide. Prácticamente le voy a terminar tratando como una polimialgia reumática más que una artritis de células gigantes, porque la señora tiene 90 años y lo único que voy a hacer es aumentarle la comorbilidad. ¿Ah? Diferente que la señora venga y me exija que yo le dé lo que, no es que no le estoy dando lo que corresponde, no me malentiendan, pero que la señora venga y me exija el tratamiento específico, que ella quiera dosis máxima y todo, y bueno, se le da como corresponde. Que en este caso yo no se le da pulso, pero se le da dosis alta de corticoide, por lo menos entre 40 a 60. Y el tocilizumab. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora. Lo ideal sea, si yo sería te el tocilizumab. Ajá, si yo te pregunto, escucha, yo te digo, viene una paciente de 70 años con eritrosedimentación de 60, no sé, 78, con pérdida de la visión del ojo derecho. Mi tratamiento es 8 miligramos de meprednisona más metotrexato o pulsos de corticoide y tocilizumab. ¿Vos qué me contestás? Pulso de corticoide y tocilizumab. Exacto, ¿está? Ajá. Y después tenés los grises, como esta paciente que yo te conté, ¿sí? Ajá. ¿Está? Que Sí. igual sería muy loco que alguien te plantee esto que pasa, pero podemos jugar así. Y doctora, ¿en la polimialgia también se da un ahorrador de corticoides? ¿O no Sí, con la dosis se da? sí. Inclusive se está estudiando ahora, todavía no está al 100% probado, pero se puede dar inclusive en la polimialgia el tocilizumab. Yo tengo ahora un paciente que tiene polimialgia reumática, que no tiene arteritis de células gigantes y está con 8 miligramos de corticoide, leflunomida y metotrexato y sigue activo. Y ahora yo le planteé el uso de tocilizumab y me habilitaron. Así que yo tengo una polimialgia que arrancó tocilizumab. Ajá. Bueno. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, lean, sean concisos, básicos, cortitos y al pie. No se mezclen, no se vayan por las ramas, ¿sí? Que la reumatología no es fácil, ¿está? Existen un montón de grises, pero solamente el que lo trata día a día puede discutirles, ¿está? No si le dan a elegir, no elijan temas difíciles ni largos, elijan temas cortos, precisos. Si van, no sé, artritis cristálica, hablen de gota, no van a hablar de todas las artritis cristálicas, hablen de gota. ¿Ah? Por ejemplo. Si van a hablar de cero negativa, no van a hablar de espóndilo, de reactiva, no, elijan una artritis psoriásica, espondilita anquilosante. Y el tema que elijan, obviamente sépanlo bien. Y bueno, yo voy a hablar con la doctora Miguel a ver si me puedo sumar al oral. Pasa que ella es presencial y yo no creo que viaje. Pero todo puede pasar, por ahí viajo y estoy. Y si no, les acompaño desde online y vemos. Sí, por favor. Que usted es más concisa con las preguntas. Bueno, igual el examen tranquilo, piensen, no es difícil, son cosas que fuimos charlando, nada de otro mundo, ¿está? Y bueno, éxitos, chicos. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Gracias, Nos doctora. vemos. Chao, chao. Gracias.